intuitivo a lo mejor entender ciertas cosas. Entonces, la transformada Z lo que busca es las señales en el tiempo discreto o los sistemas en tiempo discreto, llevarlos a un nuevo dominio donde es más fácil o más intuitivo entender ciertas cosas de esa señal o de ese sistema. Esto es análogo a lo que ustedes vieron de transformada Laplace. Si ustedes recuerdan, en transformada Laplace ustedes tienen una señal en tiempo continuo que la llevábamos al dominio de una variable compleja S, donde las señales en el tiempo ahora se comportaban como cocientes o como funciones racionales. Bueno, lo mismo va a pasar acá. ¿Okay? Vamos a estar de una señal discreta a un nuevo dominio, nada más que ahora la variable, en lugar de ser S, como en Laplace, ahora va a ser Z, aproximadamente más Z. Y todo lo que revisaron ustedes de álgebra de números complejos, lo vamos a trabajar aquí, pero muchísimo. Entonces, es por lo que decía que todo lo que vieron de herramientas de análisis matemático, aquí es donde las vamos a utilizar, aquí es donde las vamos a explotar para hacer cosas más avanzadas. ¿Okay? Entre queramos hacer cosas un poquito más avanzadas, la complejidad aumenta. Entonces, sí es importante que ustedes me vayan siguiendo el paso, me vayan haciendo ejercicios de libro, porque estos son temas que para algunos van a ser más sencillos, otros van a ser más difíciles. Pero aquí es donde básicamente, en mi experiencia, donde se quedan o logran dar el salto en esta unidad de transformada Z. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero entender un poco qué significa la transformada, cómo se define. Después vamos a ver algunas propiedades de la transformada. Vamos a un poco analizar la transformada que se genera en funciones racionales de dos polinomios numerador-denominador. Vamos a ver la transformada inversa, la transformada que regresa desde el dominio Z al dominio tiempo discreto. Vamos a ver cómo aplicamos esto al estudio de sistemas lineales. Y si ustedes recuerdan, cuando veían ecuaciones diferenciales, una de las herramientas para resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales era la transformada de Laplace. Bueno, aquí vamos a tener una idea similar utilizando transformada Z, pero para resolver ecuaciones en diferencias. ¿Okay? Entonces, la misma básicamente perspectiva, pero con una herramienta diferente. Bueno, entonces, la definición. Si ustedes recuerdan un poco la transformada de Laplace, la transformada de Laplace era la transformada les llevaba de la función tiempo a una función S en el plano complejo, pero que se iba o que nos llevaba de un dominio a otro a través de una integración, que eran transformadas integrales. Y tenían una función E a la menos st, que era una función como kernel o base que les ayudaba a hacer la transformación. Bueno, aquí hay algo muy similar. Aquí no vamos a poder integrar porque la variable de tiempo es discreta, pero entonces vamos a sumar. Entonces, la transformada Z es una transformada que se basa en una sumatoria infinita. ¿Okay? Y esa sumatoria, así como en Laplace estaba la función kernel, era E a la menos st, aquí la función kernel es z a la menos n. ¿Okay? Entonces voy a tener una transformada que lo que va a hacer es básicamente a cada muestra de la señal la va a multiplicar por una potencia de la variable z, que depende del número de muestras. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, x a la menos 2 va a ser z al cuadrado. X a la menos 1 la multiplica por z. X a la 0, perdón, la multiplica por 1. Luego, x a la 1 por z a la menos 1. X a la muestra 2 por z a la menos 2,1. Entonces, es una suma infinita de muestras ponderadas por esta
elemento z a la menos el número de muestras. Okay. Si lo viéramos en forma esquemática, ustedes van a tener una transformación donde van a tener señales en tiempo discreto y van a ir a otro dominio donde van a tener una función de una nueva variable que se llama, que tiene z, y hay una transformada de ida y hay una transformada que le vamos a llamar inversa. Entonces podemos ir y regresar a este nuevo dominio, ¿ok? Y esta forma de ir y regresar tiene ciertas particularidades, ciertas propiedades que vamos a ver más adelante. Una es que es como Laplace es lineal, ¿ok? Y por ahí tiene otras propiedades muy, muy similares a Laplace. Pero vamos a ir de tiempo, en este caso, a z, en este caso. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de esta transformada o de esta transformación? Bueno, si se fijan, esta transformación es una sumatoria infinita. Entonces, están sumando desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Y como es una sumatoria infinita, esto puede converger o no puede converger. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender esa convergencia? De los valores de z. ¿Ok? Entonces, en el plano complejo, yo tengo aquí la parte imaginaria de z, la parte real de z. Yo voy a definir una región de todos los posibles valores o un subconjunto del plano complejo que le voy a llamar la región de convergencia, donde esta sumatoria converge. ¿Ok? Entonces, en el plano complejo, yo voy a decir, a ver, todos los valores de z en el plano complejo que me garantizan que mi transformada infinita converge, a eso le voy a llamar la región de convergencia. ¿Ok? Y toda la transformada z va a tener un par. La función z, la función que se genera al transformar, y la región de convergencia. ¿Ok? Es muy importante conocer cuál es la región de convergencia porque eso les va a caracterizar de forma única su transformación. ¿Ok? Entonces, la transformada z son dos cosas. La función x de z más su región de convergencia. Y eso es lo que les va a definir la transformada z. ¿Ok? Entonces, otra vez, la región de convergencia es un pedacito del plano complejo donde en cada pedacito de ese punto, cuando ustedes evalúan z en esos puntos, la transformada converge. ¿Ok? Porque es una sumatoria infinita de términos. Entonces, quieren saber bajo qué condiciones de z esa sumatoria infinita está bien definida. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Y es lo que dice aquí abajo. Dice, esta serie de potencias se define para valores de z garantizan convergencia y eso se va a definir como la región de convergencia o regional convergence, el ROC. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver un primer caso, el caso del impulso unitario. Okay.
Entonces, el impulso unitario es una señal que vale 0 en todo elemento, en todo valor n, excepto en el 0. En el 0 vale 1. Entonces, cuando nosotros la sustituimos dentro de la definición de la transformada, esto, pues si se fijan, vale 0 para todo n diferente de 0 y vale 1 cuando vale 0. Entonces, el único término que me va a sobrevivir es z a la 0, y eso es 1. Entonces, la transformada z del impulso unitario es 1. ¿Ok? Y si se fijan, eso independientemente del valor de z siempre converge. Entonces, la región de convergencia es todo el plano complejo. ¿Ok? Vamos a ver. Caso 2, vamos a ver un ejemplo más general. Vamos a considerar la señal que en 0 vale 5, en 1 vale 7, en 3 vale 1, en menos 1 vale 2, y en menos 2 vale 1, y después vale en 0 en cualquier otro valor que muestre. ¿Okay? Entonces, cuando yo sustituyo en la definición, fíjense que lo único que va a quedar, pues aquí es z al cuadrado por 1, más 2 por z, más 5, más 7z a la menos 1, más z al cubo. Esta sería la transformada de esta señal discreta. Y fíjense que esta transformada la podríamos simplificar o la podríamos reescribir más bien. Esto es 2z y entonces aquí esta la podrían escribir como una forma fraccional que se llama, como una fracción de dos polinomios. Esto sería z a la quinta más 2z a la cuarta ¿Sale? Entonces esta x de z, fíjense que en este caso es una fracción de dos polinomios de la variable z. Ahora, esta transformación ¿siempre es válida o algún valor generaría que diverge? Pues la única condición de divergencia, se fijan, es cuando z vale 0, porque z les quedaría aquí en el denominador. Entonces, si z vale 0, entonces esto diverge. Entonces, la región de convergencia es simplemente el plano complejo quitando el origen, quitando el 0. Y esto lo pueden escribir por esta notación. Esta barrita diagonal significa sustracción en conjuntos. Entonces quiere decir, a los complejos le sustraes o le quito el 0. Entonces, si yo le quito el 0 a los números complejos, esa transformada estaría bien definida y no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Acuérdense, estamos llevando de señales en tiempo discreto a funciones de esta nueva variable z, que z vive en los complejos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver tercer ejemplo. Este es el escalón unitario. Que sería la señal que vale 0 para tiempo negativo y a partir de 0 vale 1. ¿Okay? Entonces, vamos a sustituir la definición de la señal en la transformada. Y entonces, aquí es donde estaba la señal de entrada. Y esta señal, para todo índice negativo, se va a cancelar porque va a valer 0. Y para todo índice positivo vale 1. Entonces, la sumatoria va a ir desde 0 hasta infinito. Y aquí, en lugar de ponerle z a la menos n, voy a escribirlo como z a la menos 1
todo esto a la potencia n. ¿Por qué lo escribo así? ¿Se fijan a qué se parece esto? ¿A qué sería igual eso? ¿A una serie geométrica finita? Infinita. Ah, ok. Sí, exacto. Es una serie geométrica infinita. ¿Ok? Ya acuérdense, aquí lo vamos a utilizar muchísimo. Como eso les decía que este se lo tienen que repasar al despertarse antes de dormirse. Esta es la serie geométrica. ¿Sale? Entonces, fíjense, la R que tendríamos en la serie geométrica sería z a la menos 1. Entonces, lo que ustedes van a tener es 1 entre 1 menos R, z a la menos 1. Entonces, y si se fijan, pueden multiplicar arriba y abajo por z, y entonces esta misma transformada se puede escribir como z entre z a la menos 1. ¿Ok? Ahora, la serie geométrica nos dice, esta serie es 1 entre 1 menos r siempre y cuando r tenga magnitud menor a 1. Ok, entonces de esa condición de que la magnitud debe ser menor a 1, es donde vamos a encontrar la región de convergencia. Porque entonces, fíjense, la condición de convergencia sería que R, que en este caso sería z a la menos 1, en valor absoluto sea menor a 1. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ok? Y si se fijan, esto es equivalente a decir que el valor absoluto de z es mayor a 1. ¿Ok? Entonces, esta condición les establece la región de convergencia para esa transformada z. ¿Ok? A través de aplicar la definición de la serie geométrica y la condición de convergencia pueden encontrar la transformada z para la función de escalón. ¿Ok? Ahora, no se me pierdan, z es una variable que vive en los complejos. Entonces, si nosotros decimos que el valor absoluto de z es mayor a 1, ¿qué significa? Acuérdense que el valor absoluto en un número complejo es parte imaginaria al cuadrado más parte real al cuadrado. ¿Sí me siguen? Sí. Chicos. Entonces, valor absoluto mayor a 1, lo que les está dando es que es una ecuación de un círculo. Y eso quiere decir que hacia afuera de un círculo de radio 1, esto va a converger. Entonces, si lo escribimos o tratamos de dibujar, y aquí definimos un círculo radio 1. Aquí sería menos 1. Entonces, la región de convergencia, valor absoluto arriba de 1, esa sería la región de convergencia. ¿Sale? Hacia afuera de un círculo con radio 1. A ver, es importantísimo que me entiendan por qué escribí esa gráfica o qué significa. ¿Sí me cachan? Quiere decir, todo valor de z que yo escoja afuera me va a garantizar que la transformada de Fourier más z converge. O sea, esa serie infinita converge. ¿Sí me siguen? Sí, profe. A ver,
Aquí es importante, les comentaba, de las bases y los conceptos. Si me van entendiendo los conceptos, cada vez podemos ponerle un poquito más de complejidad, más complejidad, más complejidad, y las cosas van a seguirse teniendo sentido. Si no me entienden en lo básico, lo demás cada vez se va a ir haciendo más árido. Entonces, aquí es importante que me vayan captando esos conceptos elementales, porque cada vez le voy a ir poniendo un poquito más de complejidad. ¿Ok? No, yo sé que para algunos puede ser algo árido o va a ser algo retador, pero necesitan entenderme estas ideas porque lo demás se basa en esto. Profe, Vale. yo tengo duda ahí en la sumatoria de 0 a infinito. Ajá, sí. ¿Por qué se hace z menos 1? Porque fíjate que aquí en la definición de la transformada, U de n es la señal escalón. Esto es 1 para todo n positivo y vale 0 para todo n negativo. ¿Ok? Entonces, si te fijas, esto va a ser sumatoria desde 0 hasta infinito, 1 por z a la menos n. ¿Ok? Y z a la menos n la puedes escribir como z a la menos 1 a la n potencia. ¿Sí me sigues ahí? Sí, profe. Muchas gracias. Okay. Sí. ¿Alguien más? Ok. Bueno, esta otra es también la transformada del escalón, es muy relevante. Vamos a ver la transformada de una señal exponencial. Quito esto. Ok. La señal exponencial es aquella, bueno, y aquí viene un escalón por la UDN. Entonces, eso quiere decir que la señal exponencial es válida solamente para tiempo positivo. Y entonces, ustedes tendrían aquí alfa a la 0, que es 1, alfa a la 1, alfa al cuadrado, alfa al cubo, y así me voy. ¿Ok? Para tiempo negativo vale 0 y para tiempo positivo es alfa elevado a la potencia del número de muestra. Okay. Entonces, voy a sustituir, en mi definición de mi transformada z. Entonces, aquí está mi señal x de n por mi función kernel, que es mi función base de la transformada, que es z a la menos z. El escalón me haría que todos los términos negativos de la sumatoria se cancelen. ¿Ok? Y si se fijan, tienen alfa a la n y z a la menos n. Todos estos dos elementos están elevados a la potencia n y los puedo juntar. Entonces, la sumatoria se convierte en sumatoria desde 0 hasta infinito. Y juntando los dos términos tengo alfa por z a la menos 1, todo eso a la potencia n. ¿Sí? Y nuevamente, ¿qué es esto que tengo aquí? Es la serie geométrica infinita. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, dijimos acá que esto era 1 entre 1 menos r, que r es lo que estoy elevando a la potencia n. Entonces aquí sería 1 entre... Ay, perdón. 1 entre 1 menos r, que sería alfa z a la menos 1. Si multiplican por z arriba y abajo, ¿ok? Pueden entonces escribirlo como z entre z menos alfa.
¿Sí? ¿Vamos bien? Fíjense que ¿qué condición de convergencia tendría cuando esta transformada estaría bien definida? Bueno, cuando este argumento, bueno, este punto, este R que tengo de mi serie geométrica fuera menor en magnitud a 1. Y si se fijan, esta condición lo que les dice es que alfa entre z en magnitud sea menor a 1. Y fíjense que aquí esto es alfa, es decir, el valor absoluto de z mayor que el valor absoluto de alfa. ¿Ok? Esto es lo que los dice si lo grafican. Esta condición lo que les dice es que la región de convergencia es un círculo, porque vuelve a ser más bien es hacia afuera de un círculo de radio. ¿Cuál es el radio del círculo ahora? Alfa. Valor absoluto de alfa. Bueno, sí, valor absoluto de alfa. ¿Sí? Aguzados. Bueno, es importante porque alfa podría ser menos 0.1. Entonces, si es menos 0.1, el radio tiene que ser 0.1. Pero bueno, es la idea. Entonces, es hacia afuera. ¿Ok? Ok. ¿Sale? Ok. Algo que vamos a ver es que siempre las señales que son válidas para tiempo positivo y 0 para tiempo negativo, siempre su región de convergencia va a ser hacia afuera de un círculo. ¿Ok? Siempre, siempre. Vamos a ver el caso contrario. A ver, vamos a ver el ejemplo 5. Esto es alfa a la menos n menos 1. Alfa a la n por un escalón de menos n menos 1. Fíjense que esto pueden escribirlo como menos alfa de n u ¿sale? Ahora, fíjense, cuando ustedes en esta señal colocan n igual a 0, ¿qué les quedaría? Les quedaría menos 1. Entonces, el escalón en menos 1, pues es 0. ¿Okay? Ahora, cuando n igual a 1, aquí les quedaría menos 1, menos 1, menos 2. En 2, aquí ponen un n igual a 2, aquí les quedaría menos 2, menos 1, menos 3. Todos los términos positivos se van a cancelar. ¿Ok? Y lo único que les va a quedar son términos a partir de menos 1. Entonces, este escalón va a ser 1 para todo n menor o igual a menos 1 y va a ser 0 para todo n mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, ese escalón lo único que les está dejando activando es la parte negativa de tiempo. ¿Sí? ¿Por ahí? Y en esos rangos negativos, entonces les va a quedar menos alfa a la menos 1, por mi caso aquí de que a la menos 2, a la menos 3. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, fíjense que esta es una señal completamente diferente al caso 4. El caso 4 era una señal que era válida para tiempo positivo. Esta es una señal que es válida para tiempo negativo. ¿Ok?
Y aparte tiene un signo negativo. Okay. Vamos a ver. Voy a aplicar la definición de la transformada Z. Y entonces la sumatoria que va de menos infinito a infinito, pues simplemente iría de menos infinito a menos 1. ¿Sale? Porque a partir de 0 se cancela. Entonces, la sumatoria es de menos infinito a infinito menos alfa a la n z a la menos n. ¿Okay? ¿Sí me entienden esta parte? Sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agrupar estos dos términos. Voy a agrupar y voy a sacar el signo. El signo lo pongo aquí afuera. Este no me interesa. Ahorita lo puedo sacar de la sumatoria. Entonces aquí yo factorizo y entonces puedo factorizar como alfa por z a la menos 1, todo eso a la potencia n. ¿Sí? Y esto va de menos infinito a menos 1. Ahora, esta sumatoria en 0, si yo quisiera evaluar cuál es este término en 0, ¿a qué valdría igual? En el índice n igual a 0. ¿Cuánto valdría? 1. 1. Entonces, para no modificar la sumatoria, lo que voy a hacer es sumarle y restar el mismo valor, 1 y menos 1, para que la sumatoria pueda empezar desde 0. Entonces aquí, si se fijan, estoy empezando en 0. Y entonces este menos 1 fue el que absorbí para que fuera el valor en 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tratándole de dar la forma de la serie geométrica, básicamente. ¿Ok? Entonces, lo que ya tengo aquí en mi sumatoria se parece a una serie geométrica, pero la serie geométrica va de 0 a infinito, no de menos infinito a 0. Entonces, lo que voy a hacer es un cambio de índice. Y entonces voy a ponerle m igual a menos n. ¿Ok? Entonces, en la sumatoria, en una sumatoria, cuando hago un cambio de índice, no sé si lo llegaron a ver en cálculo o en álgebra, lo que tienen que hacer son dos cosas. Cambiar los límites de la sumatoria y reemplazar por el nuevo índice en función del anterior. Entonces, cuando los límites ahora van desde 0, bueno, iban de menos infinito hasta 0, entonces van a ir de 0 a infinito, porque nada más hago un cambio de signo. Y donde tenía n por el cambio, donde tengo n, voy a poner menos n. Sí me cacho porque... perdón, aquí no funciona esto. ¿Sí me entienden por qué tienen este menos m ahí? Sí, profe. Okay. Ahora, fíjense, lo que voy a hacer es incluir este signo negativo adentro del paréntesis y entonces me va a quedar alfa a la menos 1 z. Y ahora sí, esto ya es una serie geométrica. ¿Okay? Y entonces esto es, bueno, tengo el signo negativo, no se nos olvide. Y entonces aquí me queda menos 1 entre 1 menos lo que es mi valor de R. Y entonces, aquí les queda. Ahora, la condición de convergencia es que el valor absoluto de alfa a la menos 1z es menor a 1. Abusados, porque entonces esto quiere decir que z entre alfa es menor a 1. Esto quiere decir que z es menor que valor absoluto de alfa. ¿Ok?
Bueno, vamos a seguir aquí desarrollando. Voy a poner aquí denominador común. Y entonces me queda menos 1. Aquí más 1 menos alfa a la menos 1 por z. Cancelo este de aquí. Y les queda esto. Aquí me multiplican por alfa arriba y abajo. Y fíjense que al hacer esto me va a quedar z entre menos alfa más z. Que es básicamente esto de aquí. ¿Ok? Y si se fijan, esto es exactamente esta transformada z que acabo de obtener. Les debe sonar parecida porque es exactamente la que tengo aquí arriba. ¿Ok? Acá, en el caso 4. Entonces, fíjense, tengo dos señales diferentes que me arrojan la misma transformada z. Pero, ¿qué puedo decir de la región de convergencia? La región de convergencia sí es muy diferente, porque aquí la región de convergencia, aquí la obtuve, esto es hacia adentro de un círculo de radio alfa, o sea, es opuesto. Entonces, la región de convergencia es hacia adentro de un círculo unitario. Digo, de un círculo de radio alfa. Esto lo que los lleva es lo que viene enseguida. Aunque las señales son diferentes, obtienen la misma transformada z, pero las regiones de convergencia son diferentes. En general, lo que vamos a tener es que las regiones de convergencia de señales que son válidas para tiempo negativo siempre van a ser hacia adentro de un círculo. Y las que son válidas para tiempo positivo siempre van a tener regiones de convergencia hacia afuera de un círculo. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Y bueno, aquí muestro un poco el concepto gráficamente. Una señal positiva en tiempo, perdón, una señal válida para tiempo positivo, la región de convergencia está hacia afuera de un círculo. Una señal válida para tiempo negativo, la región de convergencia es hacia adentro de un círculo. A ver, no sé si queda un poco claro. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Sí entendí bien por qué salió el más 1 y el menos 1, pero no supe por qué desapareció el menos 1. O de menos 1, sí, de ese. ¿Este de aquí? Ok. Sí. Básicamente, este menos 1, este menos 1 se lo junté a este término de la sumatoria. De manera que la sumatoria, en lugar de empezar en menos 1, termina en menos 1, termina en 0. Porque en 0, este término de la sumatoria en 0 vale 1. Entonces, básicamente se lo estoy agregando a la sumatoria. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ya me queda claro. Dale, gracias. Bueno, les encargo por favor que revisen este último ejemplo. Es con una señal cosenoidal. Básicamente es la misma idea, nada más que esto es coseno para una señal positiva. Entonces aquí sería 0, esto sería para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues recordar que a través de la identidad de Euler, ustedes tienen que el coseno de alfa, esto es e a la menos j alfa
Vamos a firmar. Entre 2. ¿Ok? Entonces lo que van a hacer es expresar este coseno. O bueno, déjenme mejor. Bueno, aquí sería E a la J omega 0n. Aquí sería J omega 0n. Sería menos J omega 0n. Ok. Entonces, lo que van a hacer es representar esto y al momento de que este E a la J omega 0n lo pueden expresar como E a la J omega 0, todo eso elevado a la potencia n, separan y estos son una señal exponencial, como la que habíamos visto antes. Y esta es otra señal exponencial. Okay. Sustituyen y eventualmente toman denominador común y la condición de convergencia en este caso va a ser un círculo unitario hacia afuera del círculo unitario. ¿Ok? Y esto les genera esta transformada Z. ¿Ok? Lo mismo pueden hacer para la función seno, la única diferencia es el numerador. El numerador entre seno y coseno es básicamente diferente. Okay. Pero el álgebra pues es básicamente lo mismo. No sé si tengan dudas. No. Creo que no, profe. Todo bien. Bueno, las notas están ahí en el grupo de trabajo. Bueno, lo que quiero ver enseguida es su examen. Miren, quise tomar el tema del examen al final, ya cuando hubiéramos avanzado, porque quiero resaltarles varias cosas. Esto que estamos viendo no es para nada sencillo, yo lo sé. Y eso enfatiza más que tienen que hacer ejercicios y tienen que practicar. Esto quiere decir que el libro ya está en electrónico, lo pueden revisar. Necesitan dedicarle tiempo a estar haciendo ejercicios, revisando las notas y estudiando, porque si no lo dejan si lo dejan hasta el final, las cosas, no digo que sean imposibles, pero serán más difíciles. Creo que cada quien tiene su estilo de estudiar, es muy respetable. Yo les comento, a mí lo que me sirve es hacer ejercicios, prepararme para poder tener claro los procedimientos. Si no, no funciona. Ustedes tendrán que identificar cuál es la mejor manera que ustedes les sirve para sacar adelante estos procesos de evaluación. Pero siento que lo que en mi experiencia es más efectivo es ir avanzando, ir realizando ejercicios de manera que las cosas paulatinamente vayan avanzando y vayan quedando claras. Si no, las cosas, si lo dejan todo al final, va a ser muy difícil. Y esto también viene por el tema de la clase. Si en la clase ustedes están de alguna manera
pasivos y solamente están escuchando la voz de un servidor y no le están poniendo el interés, va a ser muy difícil. No les va a servir tener los videos y el último 2 días tratar de repasar todos los videos y con eso tener el conocimiento. Va a ser muy difícil. No digo que sea imposible, pero va a ser más difícil. Déjenme, vamos a ver el examen. Ok. Ay, no, déjame abrirlo con Adobe. Bueno, en general el examen fue la calificación promedio, creo que estuvo en 47 o en 48. O sea, fue muy, 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 muy bajo. Y un tema yo que quiero resaltarles. Esta materia la he dado, vamos a decir, como de 2011 o 2010 para acá, o sea, regularmente, o sea, tener como unas 7, 8 veces que la he partido. Más o menos conozco los temas, los trabajo, los entiendo, los domino. Sé un poco de muchas estrategias para darle la vuelta. Sé que, por ejemplo, estos problemas que yo tomé para el examen estaban en el libro. Les cambié un poquito nada más para tratar de que no fueran iguales. Y yo sé que ustedes pueden descargar de internet el manual del usuario donde vienen los problemas resueltos. Yo lo sé, yo lo he visto. No me interesa en el examen conocer si ustedes tienen esa habilidad de poder encontrar el libro y transcribirme lo que viene en el libro. No, eso no me interesa, les aseguro. Si no, yo tendría, si ese fuera mi interés, mi propósito sería identificar sus habilidades de investigación con respecto de documentos digitales. Eso no me interesa. ¿Por qué digo esto? Porque observé que hubo gente, mucha gente, que lo que me hizo fue me escribió la solución que manejaba el libro. Así tal cual, con la misma anotación que manejaba en el libro y con los mismos pasos y todo. Y en el manual de usuario, lo que hace es básicamente les da los pasos principales, no les pone todo el desarrollo. Y entonces me pusieron exactamente los pasos que venían ahí. Les digo, eso no me interesa, porque eso no les va a ayudar, porque no están sabiendo por qué se generaron las cosas que están ahí. Entonces hubo gente que me transcribió lo que venía, obviamente venían partes de la solución que no venían justificadas o que no se entendía de dónde y pues no les pude dar crédito por eso. Creo que no es una actividad honesta que hagan eso, pero que está en cada quien, o sea, cada quien escoge la forma. No me parece correcto, pero bueno, cada quien. Ahora sí, con respecto del problema, el problema 1. El problema 1, si ustedes lo analizan, y eso era lo que yo quería, que lo pensaran, no es difícil. Y ahorita lo van a ver. Dice, calcular de forma analítica la respuesta al escalón unitario del sistema y de n es 1 entre m, x de n menos k para k desde 0 a m menos 1. Si ustedes le echan una pensada a esto, básicamente lo que están haciendo, esto es 1 en m. Aquí va x de n más x de n menos 1. Aquí sería x de n menos
Eso es lo que tiene. ¿Ok? Básicamente, en el problema lo que están haciendo es tomando la señal de entrada y sumarle m-1 muestras del pasado, o sea, las anteriores, y sacar un promedio. Entonces, básicamente lo que están haciendo es, en el instante actual, ver una ventana de m muestras hacia atrás de la entrada y promediarlas. Y eso lo van haciendo en cada una de las muestras. ¿Ok? Y lo que queríamos en este caso era encontrar la respuesta al escalón unitario. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner aquí arriba. Si ustedes simplemente sustituían la entrada por el escalón, la salida al escalón, que le estoy llamando, bueno, le voy a llamar YDS. Esto es 1 en M, UDN, más UDN menos 1, más. ¿Sale? Si hacen si no se quieren meter en el desarrollo como el que está aquí abajo, si lo hacen nada más una exploración inicial, fíjense, cuando ustedes toman n igual a 0, o n igual a 0, ¿qué les va a quedar? Cuando ponen n igual a 0, todos estos escalones, antes de menos 1, menos 2, hasta menos m menos 1, todos van a ser 0. Y entonces solamente les va a quedar la parte del primer escalón que se va a activar en n igual a 0. Entonces esto les va a quedar 1. Y entonces aquí les va a quedar 1 entre n. Cuando r igual a 1, aquí les va a quedar el primer escalón que ya está activado y el segundo que va a entrar, que va a ser el de n menos 1. Entonces aquí les va a quedar 2. Y entonces les va a quedar 2 entre n. Si después hacen, perdón, en 2. En 2, aquí les va a quedar 1 en m y se les van a activar 1, este otro y el que viene después. Entonces, más 1, más 1. Y entonces aquí les va a quedar 3 entre m. Y así se pueden ir hasta el último, que va a ser n menos m menos 1. ¿Ok? Y entonces lo que pueden ir viendo es que básicamente esto les va haciendo una especie de rampa. ¿Ok? Que cuando lleguen a m menos 1, ¿ok? Aquí les va a quedar. Les va a quedar básicamente esto. ¿Ok? Esto, sí, fíjense que aquí les queda n más 1. ¿Ok? Entre m, porque fíjense que aquí les queda en 0 vale 1, en 1 vale 2, en 2 vale 3. Y entonces cuando sustituyen, básicamente lo que ustedes van a tener es esto. Cuando lleguen en m más 1, m menos 1, perdón, ahí les va a quedar exactamente en 1, ya. ¿Ok? Y entonces lo que van a tener es una rampa que eventualmente va subiendo hasta que se estabiliza en m menos 1 y vale 1. A ver, no sé si se entendió. Muchachos. Sí, profe. Ya entendí por qué me dijo que lo había planteado un poquito mal. Okay. Pero sí. A ver, miren. Les digo, lo único que tendrían que hacer en este problema es sustituir donde era la entrada, sustituir por el escalón. ¿Ok? Y si hacían eso, veían que no estaba complicado. Nada más hay que seguir el procedimiento. ¿Ok? ¿Cómo hacían
la evaluación en Python. Aquí era relativamente también sencillo. Yo entiendo que no habían utilizado este comando, pero mi interés también es que en cada examen ustedes se puedan enfrentar a algo diferente, que no hayan visto, para que tengan ustedes que utilizar su conocimiento para ver cómo lo pueden implementar. ¿Okay? Lo vi y pensé que no era difícil y nada más había que ver ¿cómo se llama? La definición que viene en la ayuda. Básicamente aquí está el código. Definían, había que hacer la evaluación para m igual a 5 y 10. Y había que graficar para muestras de 0 a 20. Entonces lo que hice fue definir aquí un valor m1 de 5, m2 de 10. Como quería hasta 20, puse n mayúscula 21. Y lo que hice fue definir mi entrada como un vector de unos. Ok. Ahora, si ustedes checan el comando lfilter, aquí está. Aquí está. Okay. Aquí está. Dice filter data along one dimension with the, bueno, la respuesta IR o FIR. La idea es que en B iban a incluir un arreglo, porque dice array like, los coeficientes asociados con el numerador, con la entrada, ya ven que habíamos visto algo similar, y con A asociados con la salida. ¿Ok? Y después iban a ingresar la entrada como un vector. Y lo que ustedes iban a tener es un arreglo del vector de salida. ¿Ok? Entonces, lo que hice aquí es, fíjense que aquí básicamente ustedes lo que tienen es que están haciendo solamente, esto es una respuesta FIR, como lo habíamos visto, o lo pueden ver de aquí, y los coeficientes son igualitos, es 1 entre m. Entonces, aquí es nada más signal lfilter y van a poner 1 entre m1 y es un vector de puros unos. ¿Ok? No tienen coeficientes asociados con la salida, entonces es 1 y la entrada. Y hacen lo mismo para el caso del segundo valor de m. Y lo que tienen que hacer es graficar. Entonces, básicamente después hago un subplot para poder poner en una gráfica dividida. Y tomo la parte para m igual a 5 y luego la parte para el segundo. Y entonces lo que ustedes tienen es esto. Fíjense que cuando empieza la salida, hasta 5 en el primer caso, para m igual a 5, aquí al momento de llegar a 5 ya se establece. ¿Ok? Para el caso de 10, en este caso, al momento de llegar a 10 es cuando se establece. ¿Ok? Y entonces le da este crecimiento lineal, que es una rampa. ¿Ok? Y es lo que les mostraba acá, ¿no? No sé si hay dudas de la parte analítica o de la parte que hice de código. Profe. Matt. Pero, o sea, ¿cuál es la diferencia de sustituir la respuesta al impulso o la respuesta al escalón en X? O sea, si le pongo el impulso es la respuesta al impulso, si le pongo el escalón es la respuesta al escalón, ¿o cómo es? Ah, sí. Sí, o sea, cuando tú sustituyes X por el impulso, obtienes la respuesta al impulso. Cuando tú sustituyes X por el escalón, tienes la respuesta al escalón. Sí, sí, sí. Ahora, si tú quieres expresar esto como la convolución, que es lo que, como venía en el libro,
o de lo que quisieran hacer algunos. A ver. Ustedes también la podrían escribir esto como convolución, ¿sale? Y como convolución esto es sumatoria desde k igual a menos infinito, infinito, h de k, x de n menos k. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si la ecuación de arriba es la salida, ¿quién debería ser en este caso la respuesta al impulso? Para que les generara la salida. Bueno, pues tenía que ser en este caso. Lo que tendrían que hacer es 1 en m. Y aquí sería la respuesta al impulso son puros impulsitos. ¿Sí? O también, como creo que, no estoy seguro, no recuerdo bien si alguien lo puso así, pero esto lo podrían hacer como U de n, perdón, aquí, sí, U de n menos ¿sale? Pero esa es la respuesta al impulso. ¿Sí? Que básicamente la respuesta al impulso lo que está haciendo es ponerte un valor aquí, 1 entre m. Aquí es 1, 2, hasta m menos 1 y aquí es m más 1. Y así se va. Entonces lo que tienen es como una ventana en la respuesta al impulso. Pero la idea no era calcular la respuesta al impulso, era calcular la respuesta al escalón. ¿Sí? Bueno, creo que tienen ahorita un taller o algo así. No sé si siga en pie esa idea. Sí, profe. Ok. En el caso 2 lo voy a así revisar rápido. Este era otro problema del libro. De hecho fue de los que les marqué en la tarea. El anterior no se los marqué en la tarea, pero también venía en el libro. Aquí lo que tenían que hacer era, asumiendo una respuesta causal, encontrar el parámetro beta tal que la sumatoria de la respuesta al impulso era 1. ¿Okay? En este caso, la clave era identificar que la respuesta al impulso lo obtiene a partir de la respuesta homogénea. Y la respuesta homogénea viene del sustituir la respuesta lambda a la n. Y entonces esto les genera el polinomio característico. Y el polinomio característico, como es de primer orden, es muy fácil. Es nada más lambda menos 1. O si quieren, esto viene de así. Lambda. Sustituyen aquí lambda n menos 1 y entonces les queda. Y entonces, esto es lo que queda. ¿Ok? La respuesta, en este caso, al impulso, aquí es y en particular ponen para 0 y entonces aquí les queda más beta delta de 0. Como es causal, esto es 0 y esto es 1 y entonces la condición inicial es que h de 0 vale beta y entonces
ustedes tienen que, esto era y de la condición inicial obtienen que C es igual a beta y entonces esta es la respuesta al impulso. ¿Okay? Ya que tienen la respuesta al impulso, lo que hacen es aplican la sumatoria y entonces en la sumatoria pues, ustedes van a encontrar que hay una serie geométrica. Entonces la serie geométrica es beta entre 1 menos alfa. Converge porque alfa es menor en magnitud a 1. Y entonces la condición para que esto sea igual a 1 es que beta es 1 menos alfa. ¿Okay? Ya que tienen la respuesta al impulso, en la parte 2 hay que encontrar la respuesta al escalón y es básicamente sustituyen en la convolución. Tienen aquí una serie geométrica finita. Y como alfa es menor a 1, conforme aumenta el número de muestras y queremos calcular el límite en infinito, esto se va y entonces les queda beta entre 1 menos alfa. Al final, las dos condiciones son iguales. ¿Okay? Y para la simulación, en este caso, querían alfa punto 7 entre 0 y 20 muestras y calcular también la sumatoria de las respuestas al impulso y la respuesta al escalón en 20. Entonces, pues básicamente aquí tendrían que definir, en este caso yo le puse A, B es beta, tomé N igual a 21, defino el sistema, aquí sería B, aguzados aquí es 1 menos A o menos alfa, y esto viene porque, si ustedes lo escriben de aquí sería Y a la N menos alfa y entonces aquí les quedan los coeficientes que serían 1 y menos alfa y aquí el coeficiente es nada más beta y entonces por eso les queda así y luego generan la respuesta al impulso, la del escalón y grafican. Y al final aquí le estoy poniendo en print, estoy sumando las muestras de la respuesta al impulso y colocando el valor de la respuesta al escalón en n-1. Entonces esto les genera, esta es la respuesta al impulso. Y esta es la respuesta al escalón. Madre mía. Y al final, fíjense que les da prácticamente 1, que era lo que quería que checara. Les da .99 y .99. Bueno, no sé si haya dudas de la solución. Bueno, pues nos vemos entonces el jueves. ¿Ok? No sé si hay algún comentario. Bueno, sale. Suerte en su curso. Nos vemos. Gracias. Hasta el jueves. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe.